1. Introducción. La nostalgia es ese sentimiento agridulce que nos invade al evocar el pasado, una mezcla de tristeza y placer al recordar momentos felices que ya se han ido. Etimológicamente, la palabra viene del griego nostos, regreso a casa, y algos, dolor, literalmente el dolor de regresar. No por casualidad, el término fue acuñado en 1688 por el médico suizo Johannes Hofer para describir la añoranza intensa que sufrían los soldados lejos de su hogar. Desde su origen como mal de patria hasta su uso actual, la nostalgia siempre ha estado ligada a la memoria, es el vínculo emocional que une nuestras experiencias pasadas con el presente. Ahora bien, surge la pregunta central de este video: ¿es la nostalgia una herramienta útil que enriquece nuestra vida, o más bien un ancla que nos encadena al pasado e impide avanzar? En los próximos minutos exploraremos esta cuestión desde la psicología y la filosofía, analizando perspectivas de pensadores clásicos y su influencia en la cultura actual. Antes de continuar, si te interesan estos temas de filosofía accesible, considera suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios alguna experiencia nostálgica que hayas tenido. ¿Tú crees que la nostalgia te impulsa o te detiene? Queremos leer tu opinión. Pausa para que el público reflexione y comente. 2. Definición y psicología de la nostalgia. Empecemos aclarando qué entendemos por nostalgia y cómo funciona en nuestro cerebro. Como ya dijimos, la nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto al recordar el pasado. Es importante destacar ese aspecto dual: nos duele que esos tiempos ya pasaron, pero al mismo tiempo sentimos placer al revivirlos en la memoria. ¿Por qué algo que implica pérdida nos hace sentir bien? La respuesta está en la forma en que nuestro cerebro procesa estos recuerdos. Estudios en psicología y neurociencia han descubierto que la nostalgia activa áreas cerebrales vinculadas a la memoria autobiográfica, la autorreflexión, la regulación emocional y hasta el circuito de recompensa. En otras palabras, cuando recordamos con nostalgia, el cerebro libera neurotransmisores y activa redes neuronales que generan sensaciones placenteras de calma y bienestar, funcionando como un mecanismo natural de autorregulación. No es solo una impresión subjetiva. Por ejemplo, se ha observado que sumergirse en recuerdos nostálgicos puede elevar el estado de ánimo, aumentar la creatividad e incluso hacernos sentir más optimistas y con más energía. Sorprendentemente, recordar el pasado con cariño puede hasta disminuir la percepción de dolor físico. Desde la psicología cognitiva se explica también que la nostalgia suele venir con un toque de distorsión positiva de la memoria. Nuestro cerebro tiende a filtrar los recuerdos, resaltando lo bueno y difuminando lo malo, un sesgo conocido como la retrospección color de rosa. Por eso muchas veces idealizamos los viejos tiempos pensando que eran mejores que el presente. Las investigaciones muestran que con el paso del tiempo, incluso eventos difíciles pueden volverse más dulces en nuestro recuerdo. La mente aplica un filtro rosado, los momentos felices se realzan y los negativos se atenúan o se olvidan más rápido. Este fenómeno ayuda a explicar por qué la nostalgia suele ser placentera. En cierto modo, estamos rememorando una versión embellecida del pasado. Claro está, esto significa que la nostalgia puede engañarnos, lo que extrañamos tal vez nunca fue tan perfecto como lo pintan nuestros recuerdos. La memoria no es como una cámara de fotos objetiva, sino más bien un artista que retoca las imágenes del ayer. ¿Significa eso que la nostalgia es una ilusión dañina? No necesariamente. Desde la psicología se reconoce que, manejada adecuadamente, puede ser un recurso beneficioso, refuerza nuestra identidad personal al recordarnos de dónde venimos, y nos reconforta recordando vínculos afectivos. Familia, amigos, que quizás en el presente extrañamos. En suma, nuestro cerebro encuentra placer en la nostalgia porque ésta nos conecta con quien somos, nos da continuidad y calor emocional. Pero también debemos ser conscientes de su carácter idealizado para no perder de vista la realidad actual. 3. Perspectivas filosóficas sobre la nostalgia. La nostalgia no solo ha intrigado a psicólogos, sino también a filósofos durante siglos. A continuación, exploraremos las visiones de varios pensadores influyentes, desde Rousseau en el siglo XVIII hasta autores contemporáneos, sobre este anhelo por el pasado. Veremos que para algunos la nostalgia encierra una búsqueda profunda de algo perdido, mientras que para otros representa un obstáculo que debemos superar. Veamos caso por caso. Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, la nostalgia se manifiesta como el anhelo de un estado natural perdido. Este filósofo ginebrino del siglo XVIII idealizaba la condición humana antes de la civilización, imaginaba que en un pasado remoto el ser humano vivía más libre, bondadoso y en armonía con la naturaleza, antes de ser corrompido por la sociedad moderna.
Rousseau sentía una profunda añoranza intelectual por esa pureza original. De hecho, se ha dicho que la nostalgia por el estado de naturaleza perdido se ve acentuada en Rousseau al observar la sociedad de su tiempo. Al contemplar las desigualdades, las vanidades y la artificialidad de la vida civilizada de su época, Rousseau criticaba duramente a la sociedad. Desde su discurso sobre el origen de la desigualdad hasta el contrato social, con la mirada puesta en aquella inocencia primigenia que, según él, habíamos dejado atrás. Un ejemplo claro es la figura del buen salvaje que Rousseau describe, ese ser humano imaginario anterior a la sociedad, inocente y autosuficiente, cuyo corazón está en paz y aunque Rousseau admitía que ese estado natural probablemente nunca existió de forma literal. La nostalgia de esa edad dorada le servía como una vara para medir y criticar los defectos de la sociedad presente. En resumen, en Rousseau la nostalgia tiene un cariz utópico, es el deseo de regresar, al menos en espíritu, a una condición más auténtica y sencilla, un pasado idealizado desde el cual denunciar los males del presente. Søren Kierkegaard, damos un salto al siglo XIX con Kierkegaard, padre del existencialismo, quien abordó la nostalgia de una manera más personal y existencial. Para Kierkegaard, la vida del individuo está cargada de reflexión sobre el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Aunque no usa la palabra nostalgia frecuentemente en sus obras, sí habla de melancolía y angustia de una forma que se relaciona con la añoranza del pasado. De hecho, Kierkegaard reconoció en sí mismo un temperamento melancólico, en sus diarios llegó a decir que la melancolía, o vemod en danés, literalmente ánimo dolorido, era un rasgo decisivo de su personalidad. ¿Qué representa esta melancolía? En parte, es la conciencia dolorosa de lo irreparable del pasado. Kierkegaard plantea la famosa idea de que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida hacia adelante. Aquí asoma una tensión nostálgica, comprendemos nuestro ser al recordar lo vivido, pero no podemos volver atrás, debemos seguir hacia el futuro cargando con ese pasado. En su obra La repetición 1843, Kierkegaard explora precisamente el intento de recrear un momento feliz pasado. El protagonista intenta repetir una experiencia antigua para revivir la misma alegría, pero fracasa y cae en la desesperación. Este experimento literario ilustra un punto crucial. La nostalgia existencial puede ser dolorosa porque nos confronta con la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido. Kierkegaard sugiere que esa añoranza por lo irrevocable contribuye a la angustia, una sensación de vacío o falta que nada en el presente parece colmar. Sin embargo, esa angustia también nos empuja a buscar significado. En términos filosóficos, podríamos decir que en Kierkegaard la nostalgia está ligada a la condición humana de ser temporal, estamos hechos de pasado, pero condenados a la marcha del tiempo. La lección kierkegaardiana podría ser que debemos reconciliarnos con nuestro pasado, aceptar lo vivido, con sus luces y sombras, para no quedar atrapados en él. Solo así la nostalgia no nos paralizará con arrepentimientos, sino que se convertirá en sabiduría para vivir el presente con autenticidad. Friedrich Nietzsche, a finales del siglo XIX, Nietzsche adopta una postura crítica frente a la nostalgia, viéndola principalmente como un obstáculo para el crecimiento personal y la vitalidad. Nietzsche valoraba intensamente la capacidad de superación y de vivir mirando hacia adelante. En su ensayo sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida 1874, advierte de los peligros de dejarse dominar por el pasado. Según Nietzsche, aunque el ser humano necesita la memoria, también necesita olvidar para poder actuar plenamente. En palabras del propio Nietzsche, toda acción requiere olvido, es imposible vivir sin olvidar. ¿Por qué decía esto? Porque si uno se aferra demasiado a los recuerdos y tradiciones, corre el riesgo de quedar sepultado por el pasado, incapaz de crear algo nuevo. Nietzsche llega a comparar el exceso de memoria con un rumiar interminable que enferma la mente. Cuando la nostalgia se vuelve excesiva, cuando vivimos añorando constantemente tiempos idos, el pasado se convierte en el sepulturero del presente, enterrando nuestra capacidad de crecimiento. En términos nietzscheanos, la nostalgia exacerbada conduce a una actitud anticuaria, un apego rígido y sentimental a lo que fue, que nos impide transvalorar nuestros valores y evolucionar. Nietzsche proponía en cambio una relación activa con el pasado, recordarlo solo en la medida en que sirva para fortalecernos y tener el coraje de romper con la nostalgia cuando ésta nos impida afirmarnos en el presente. Por ejemplo, en Así habló Zaratustra y otros escritos, impulsa la idea del amor fati, amor al destino, abrazar todo lo que nos ha sucedido, lo bueno y lo malo, y seguir adelante creando nuestro propio sentido, en lugar de desear volver atrás.
En resumen, para Nietzsche la nostalgia es comprensible, pero hay que cuidarse de ella. Si nos volvemos esclavos de la añoranza, sacrificamos nuestra libertad creadora. El superhombre nietzscheano, podríamos decir, es aquel que logra reconciliarse con su pasado sin quedar encadenado a él, usando la memoria como trampolín y no como sofá cómodo donde estancarse. Walter Benjamin, ya en el siglo XX, el filósofo y crítico cultural Walter Benjamin aportó reflexiones muy poéticas sobre la historia y la nostalgia. Benjamin es conocido por su melancólica visión de la modernidad, especialmente en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 1936 y en sus tesis sobre la filosofía de la historia 1940. Un concepto clave en Benjamin es la pérdida del aura en la modernidad. Él señalaba que, con la reproducción técnica de obras de arte, fotografía, cine, copias en masa, las obras perdían su aura, es decir, su autenticidad y unicidad ligada al aquí y ahora de su creación. Benjamin manifestó nostalgia ante esa pérdida de autenticidad en el arte. Añoraba la experiencia casi sagrada de contemplar una obra única, algo que la modernidad mercantilizada estaba erosionando. Sin embargo, su postura no era simple rechazo de lo nuevo, también veía aspectos emancipadores en la difusión del arte. Aún así, la tensión nostálgica es evidente. En lo estético, Benjamin siente que algo irreemplazable del pasado, ese aura, ese halo único, se está desvaneciendo en la experiencia moderna. Por otro lado, en sus tesis sobre la historia nos deja una de las metáforas más poderosas sobre la nostalgia y el progreso, la imagen del ángel de la historia. Benjamin describe un cuadro de Paul Klee, Angelus Novus, en el que vemos un ángel con el rostro vuelto hacia el pasado. Dice Benjamin, su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándola sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él. Ese huracán imparable es lo que llamamos progreso. Esta alegoría del ángel expresa la esencia de la nostalgia histórica. El ángel, que representa a la humanidad consciente, mira fijamente las ruinas del pasado, con el deseo imposible de restaurarlo. Pero el avance del tiempo lo empuja inexorablemente hacia adelante. Benjamin, con esta imagen, muestra una actitud ambivalente. Por un lado, una melancolía profunda por toda la tradición y las vidas perdidas que quedan atrás, la nostalgia de lo que el tiempo destruye. Por otro, la crítica de un progreso ciego que no nos deja detenernos a aprender del pasado. En resumen, Walter Benjamin ve la nostalgia no simplemente como un capricho individual, sino como una condición histórica. La modernidad nos despoja de ciertas experiencias únicas del pasado, y quedamos como ese ángel, mirando hacia atrás con anhelo mientras somos empujados hacia un futuro incierto. Zygmunt Bauman, en décadas recientes, el sociólogo Zygmunt Bauman analizó la nostalgia en el contexto de la política contemporánea con su concepto de retrotopía. Bauman, famoso por la idea de la modernidad líquida, observó que en nuestra era de cambios vertiginosos y futuros impredecibles, muchas personas han dejado de creer en utopías futuras y en cambio proyectan sus anhelos hacia el pasado. Así nace la retrotopía, una utopía invertida que sitúa el mundo ideal en un ayer idealizado en vez de en el mañana. Bauman define las retrotopías como mundos ideales ubicados en un pasado perdido / robado / abandonado que, aún así, se ha resistido a morir como utopía. Dicho de otro modo, son visiones de una edad dorada pasada a la que quisiéramos regresar para escapar de las incertidumbres del presente. Según Bauman, vivimos una epidemia global de nostalgia en un mundo fragmentado. Esta nostalgia colectiva actúa como mecanismo de defensa ante la incertidumbre. Cuando el presente se siente caótico, la gente tiende a refugiarse en la memoria de tiempos aparentemente más simples o más seguros. El problema es que esas memorias a menudo son idealizadas o directamente míticas. Bauman señala que las nostalgias restauradoras, usando aquí el término de Boehm que veremos en un momento, alimentan muchos de los nacionalismos actuales, con sus mitos y símbolos del pasado glorioso. Pensemos, por ejemplo, en eslóganes políticos recientes que apelan a hacer la nación grande de nuevo, claramente invocan un tiempo anterior mejor. O en movimientos que promueven volver a valores tradicionales perdidos. Según Bauman, este auge de la nostalgia política ocurre porque las instituciones que antes nos daban seguridad, como el estado de bienestar, se han erosionado, y ante un futuro que asusta, la gente deposita sus esperanzas en una versión idealizada del pasado.
La retrotopía es seductora porque promete certezas, aunque sean viejas, en lugar de lidiar con la complejidad presente. Sin embargo, Bowman advierte que esta nostalgia política puede ser peligrosa al mirar hacia atrás con lentes color de rosa. Corremos el riesgo de simplificar en exceso la historia y caer en soluciones retrógradas que no responden a los problemas reales de hoy. En síntesis, la postura de Bowman es crítica, entiende la nostalgia masiva como síntoma de un malestar actual, la liquidez de la modernidad. Pero nos alerta sobre los falsos remedios retrotópicos que pintan el pasado como paraíso perdido. Su mensaje podría resumirse así: ojo con idealizar el pasado, porque esa nostalgia colectiva puede ser manipulada políticamente, ofreciéndonos una dirección hacia atrás cuando quizás deberíamos construir nuevas visiones hacia adelante. Svetlana Boym. Por último, ninguna discusión filosófica sobre la nostalgia estaría completa sin mencionar a Svetlana Boym, quien en su libro The Future of Nostalgia, El futuro de la nostalgia, 2001, propuso una influyente distinción entre nostalgia restaurativa y nostalgia reflexiva. Boym define la nostalgia de forma general como el añorar un hogar que ya no existe o que quizá nunca existió. Pero lo innovador es que distingue dos actitudes nostálgicas muy diferentes, la restaurativa y la reflexiva. La nostalgia restaurativa enfatiza el componente nostos, retorno al hogar, es aquella que se concentra en la pérdida del hogar e intenta una reconstrucción transhistórica del hogar perdido. En otras palabras, el nostálgico restaurativo toma sus recuerdos como verdad literal y busca restaurar activamente ese pasado ideal. Esta nostalgia está ligada a la tradición, a la patria, a la idea de que algo auténtico se ha extraviado y debe recuperarse tal cual era. Suelen caer en esta categoría los nacionalismos que fantasean con volver a la grandeza de cierta época, o por ejemplo alguien que tras jubilarse pretende que todo en su vida vuelva a ser como en sus años mozos. Es una nostalgia que quiere volver el tiempo atrás. En cambio, la nostalgia reflexiva pone el acento en algia, el dolor y el anhelo en sí mismos. No busca reconstruir el pasado, sino que reflexiona sobre él. Boym escribe que la nostalgia reflexiva se dedica a la añoranza misma, demora el retorno a casa. Es decir, este tipo de nostalgia acepta que el pasado es irrecuperable y se recrea más bien en contemplar, con cierta ironía o introspección, la distancia entre aquel ayer y el hoy. La nostalgia reflexiva saborea el anhelo sin esperar realmente saciarlo. Por ejemplo, un artista que hace una película ambientada en los años 80 puede sentir nostalgia reflexiva, sabe que esos años no volverán, pero explora esa estética y esos sentimientos de forma creativa, reflexionando sobre lo que significan. Boym señala que el nostálgico reflexivo es consciente de las grietas entre los recuerdos y la realidad, sabe que el hogar está en ruinas o ha sido renovado más allá de todo reconocimiento. En otras palabras, no se engaña creyendo que puede revivir el pasado intacto. Esta distinción de Boym nos da un marco útil. La nostalgia restaurativa a veces conduce a acciones concretas, reconstruir monumentos antiguos, volver a políticas pasadas, etc. Porque cree en la verdad literal del recuerdo. La nostalgia reflexiva, en cambio, suele expresarse en forma de arte, literatura o introspección personal. Y con frecuencia tiene un tinte de melancolía consciente de sí misma. Un ejemplo cultural. Pensemos en la diferencia entre un movimiento político que intenta recrear una sociedad del pasado, nostalgia restaurativa, con sus peligros, y una novela como Midnight in Paris, Medianoche en París, de Woody Allen, que juega con la nostalgia reflexiva. Su protagonista añora vivir en los años 20. Pero la historia muestra que cada generación idealiza algún pasado y que esa idealización en sí misma es parte de la condición humana. Boym no dice que una forma de nostalgia sea mejor que la otra moralmente, pero sí advierte que la nostalgia restaurativa puede volverse dogmática o instrumentalizarse, por ejemplo, en ideologías ultranacionalistas que fabrican mitos históricos. Mientras que la reflexiva suele ser más crítica y creativa, consciente de sus límites. En resumen, gracias a Boym entendemos que no toda nostalgia es igual, podemos añorar de manera ingenua y literal, queriendo reparar el pasado, o de manera reflexiva, explorando lo que ese anhelo dice de nosotros, sin esperar realmente volver atrás. Esta idea nos servirá para evaluar cuándo la nostalgia puede ser constructiva y cuándo no. 4. Nostalgia en la cultura popular y política. Vivimos en una época empapada de nostalgia. Basta mirar alrededor, películas que rehacen clásicos de nuestra infancia, playlists repletas de hits de hace décadas, modas retro, y discursos públicos que invocan tiempos mejores.
En esta sección analizaremos cómo la nostalgia influye en el cine, la música y la moda, así como su uso en los discursos políticos y movimientos sociales actuales. También reflexionaremos sobre su impacto a través de las redes sociales y cómo todo esto afecta nuestra percepción del tiempo. Nostalgia en el cine y el entretenimiento. En la pantalla grande y chica, la nostalgia se ha convertido en una fuerza creativa y comercial muy poderosa. Hollywood, por ejemplo, atraviesa una fiebre de reboots, remakes y secuelas de franquicias clásicas. ¿Por qué vuelven sagas de hace 30 o 40 años? Porque los creadores saben que al apelar a recuerdos compartidos del público, garantizan una conexión emocional inmediata. Un artículo reciente señalaba que la cultura pop actual parece saturada de nostalgia, con fenómenos omnipresentes en cine y TV que traen el pasado al presente. Películas estrenadas en 2023 como Barbie, Top Gun, Maverick o Jurassic World apuestan fuerte a la nostalgia y, por ahora, con mucho éxito. También series como Stranger Things han triunfado recreando con detalle la estética y música de los años 80, logrando que tanto quienes vivieron esa década como quienes no, sientan esa atracción por lo retro. La nostalgia en estos casos opera casi como un lenguaje común entre generaciones. Por ejemplo, la gente joven disfruta de lo vintage como novedad estilística, mientras la gente mayor revive sus memorias de juventud. En la música ocurre algo similar, vemos revivals de géneros pasados, el renacimiento del sonido synthwave ochentero en artistas actuales, giras de reunión de bandas antiguas, el regreso del vinilo como formato apreciado, etc. Es una especie de ciclo, cada cierto tiempo, una década pasada se pone de moda y se reciclan sus iconos. Esto tiene una explicación sociocultural, suelen pasar unos 20 o 30 años para que lo retro vuelva a ser cool, porque la generación que creció entonces llega a la edad adulta con poder adquisitivo y añoranza de su infancia. Así, en los 2020s estamos viendo mucha nostalgia por los 92.000. Y no se trata solo de arte, la moda renueva estilos de antaño. ¿Quién iba a decir que los pantalones campana o las riñoneras regresarían? En definitiva, la industria cultural ha convertido la nostalgia en un recurso creativo en constante evolución. A veces es por cariño genuino a esas influencias del pasado, y otras veces es estratégicamente capitalizar la nostalgia. Porque las audiencias responden, sentimos cierta magia al volver a ver aquello que conocemos y amamos. Eso sí, hay quienes critican esta tendencia por considerarla una falta de ideas nuevas, reciclaje perezoso de viejas ideas, lo llama irónicamente algún crítico. O una explotación comercial de nuestros sentimientos. Sea como fuere, no cabe duda de que la nostalgia es más que una simple tendencia pasajera en la cultura pop, se ha vuelto casi la moneda corriente en la que Hollywood y las grandes productoras negocian con nuestras emociones. Nostalgia en la política y la sociedad. El poder de la nostalgia no se queda solo en la diversión y el consumo, también es palpable en el discurso público y los movimientos sociales. En años recientes, muchos líderes y campañas políticas han sabido explotar la nostalgia para ganar apoyo, ¿cómo? Apelando a una edad dorada nacional o a valores tradicionales que supuestamente se han perdido. Por ejemplo, es célebre el eslogan Make America Great Again en Estados Unidos, que invoca directamente la idea de que antes el país era más grande o mejor y que hay que volver a ese estado. Aunque nunca se especifica exactamente a qué época se refieren, queda en la imaginación de cada uno. Este es un caso típico de nostalgia restaurativa aplicada a la política, se pinta un pasado ideal, real o mítico, y se promete recuperarlo. De modo similar, en diversos países de Europa han surgido mensajes políticos que añoran los viejos valores, ya sea la prosperidad de la posguerra, la estabilidad de cierto régimen o la homogeneidad cultural de antaño. Como mencionábamos con Bowman, el declinismo, esa sensación de que todo tiempo pasado fue mejor, se convierte en una herramienta persuasiva muy eficaz. Cuando el presente luce incierto, crisis económicas, globalización, cambios sociales rápidos, muchas personas encuentran consuelo en la idea de que hubo un tiempo más sencillo y próspero al que podríamos regresar. Los políticos populistas a menudo alimentan este sentimiento, presentándose como restauradores de ese orden perdido. Bowman lo resumió diciendo que hoy vemos una resurrección de utopías del pasado, en vez de imaginar utopías futuras, se promete un retorno a ideales del ayer. Un ejemplo histórico, tras la caída del comunismo en Europa del Este, apareció entre algunos sectores cierta nostalgia por la seguridad económica de ese periodo, lo llama nostalgia en Alemania del Este, por ejemplo. Al contrario, en otros lugares hay nostalgia por la lucha democrática o por los años gloriosos de sus naciones. Incluso movimientos sociales progresistas a veces se apoyan en la memoria,
por ejemplo, revivir el espíritu de luchas civiles de los 60. En cualquier caso, la nostalgia en política es un arma de doble filo. Por un lado, puede cohesionar a la gente apelando a una identidad común forjada en la historia, recordar de dónde venimos puede unir a una comunidad. Pero por otro lado, puede ser manipulada para frenar el progreso. Si idealizamos un pasado, podríamos rechazar cambios necesarios en pos de recrear algo que quizás nunca fue tan perfecto. Es importante notar que la nostalgia política suele simplificar la historia, seleccionando solo lo positivo de una época e ignorando lo negativo. En palabras de Boehm, la nostalgia restaurativa subraya la tradición y la idea de verdad, solo una versión oficial del pasado. A menudo fabricando mitos históricos que legitimen su visión. Un ejemplo actual podría ser cierto discurso nacionalista que habla de volver a la familia tradicional y valores de antes. Una idea que ignora deliberadamente los problemas que también existían antes y las mejoras logradas con el tiempo. En resumen, la cultura política contemporánea está atravesada por narrativas nostálgicas, desde la extrema derecha que añora órdenes conservadores, hasta ciudadanos de a pie suspirando por cuando la vida era más lenta y humana. La nostalgia se convierte así en un capital político, moviliza emociones potentes, ya sea para reconfortar o para polarizar. Piensa un momento, ¿recuerdas algún discurso o campaña que haya apelado a la nostalgia? Probablemente sí. Es una estrategia muy visible una vez que la identificas. Nostalgia y redes sociales, el tiempo en la era digital. Para terminar este panorama cultural, no podemos obviar cómo las redes sociales y la tecnología han amplificado la presencia de la nostalgia en nuestras vidas diarias. Hoy es más fácil que nunca revivir el pasado. Facebook nos recuerda que hacíamos tal día hace años, Instagram está lleno de hashtags como #TBT, Throwback Thursday, invitando a publicar fotos antiguas. YouTube nos recomienda ese opening de la caricatura que veíamos de niños, y así sucesivamente. En línea, se forman comunidades dedicadas a la nostalgia, grupos de nostalgia de los 90, memes sobre si recuerdas esto, tuviste infancia, etc. Todo esto refuerza la idea de que la nostalgia es una experiencia compartida y al alcance de un clic. Según algunos analistas, las redes forman y difunden activamente la nostalgia, creando nuevas formas de acceder a ella y experimentarla. Piensa en cómo Spotify o TikTok pueden resucitar una canción de hace décadas y hacerla viral entre jóvenes que nunca la habían escuchado en su contexto original. La nostalgia se vuelve temporal en Internet, diferentes generaciones la consumen simultáneamente. Además, en momentos de incertidumbre, como la reciente pandemia, se notó un repunte de la gente consumiendo contenidos nostálgicos, maratoneando series antiguas, juegos retro, recetas de la abuela. Quizás como mecanismo de afrontamiento ante la ansiedad del presente. Las redes, por supuesto, también se dan cuenta de que la nostalgia vende emocionalmente, y muchas marcas y productos aprovechan eso en su publicidad. El marketing nostálgico busca no solo venderte un objeto, sino conectar con tus emociones, asociándolo a recuerdos felices. Un comercial de refresco que recrea escenas familiares de los 80, o una consola de videojuegos mini que emula la que tenías de niño, son ejemplos de cómo se capitaliza ese anhelo. Esto puede crear un vínculo consumidor-marca difícil de romper, porque juega con la privación de satisfacción. Uno siente que necesita ese pedacito del pasado para sentirse completo. Por último, cabe preguntarse cómo esta constante disponibilidad del pasado afecta nuestra percepción del tiempo. Algunos filósofos de la tecnología señalan que en la era digital el pasado ya no pasa del todo, permanece archivado y presente en nuestras pantallas. Podemos habitar una burbuja temporal en la que estamos siempre mirando hacia atrás. Esto puede hacer borrosa la distinción entre pasado y presente. En lugar de avanzar linealmente, a veces parece que vivimos en un collage de épocas, escuchamos música de 1970, vestimos moda de 1990, jugamos un remake de 2005. Todo en 2025. Por un lado es maravilloso tener acceso a toda esa herencia cultural, pero por otro podría contribuir a una sensación de estancamiento temporal, una ilusión de que el tiempo no pasa, cuando en realidad sí pasa. Las redes sociales, con su flujo constante de recuerdos y referencias nostálgicas, nos invitan a repetir el pasado más que a inventar el futuro. Es un debate abierto. ¿Estamos más nostálgicos hoy porque la tecnología nos lo facilita, o buscamos más nostalgia porque el presente nos abruma? Probablemente ambas cosas se retroalimentan. En todo caso, la nostalgia se ha convertido en un factor omnipresente en la cultura popular global y también en nuestras pequeñas rutinas cotidianas online.
Después de este recorrido por la cultura y la política, podemos ver que la nostalgia tiene múltiples caras, puede ser entrañable y creativa, o manipulatoria y escapista. Lo crucial es entenderla para poder utilizarla, en lugar de que nos use a nosotros. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión: en balance, ¿la nostalgia es buena o mala? 5. ¿La nostalgia es buena o mala? Llegamos así a la gran pregunta. Y como suele pasar en filosofía, la respuesta no es un simple blanco o negro. La nostalgia tiene aspectos positivos y negativos, y su valor depende de cómo la experimentemos y la usemos en nuestra vida. Comparemos brevemente ambos lados. Los frutos positivos de la nostalgia: lejos de ser algo inútil, la nostalgia bien llevada puede ser una herramienta emocional valiosa. En términos psicológicos, cumple varias funciones beneficiosas, refuerza nuestra identidad personal, al rememorar nuestra historia, recordamos quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, y fortalece la conexión social. Muchos recuerdos nostálgicos implican a nuestros seres queridos, lo que nos hace sentir parte de algo, menos solos. La nostalgia también puede darnos propósito y optimismo. Al conectar el pasado con el presente, nos muestra una continuidad de experiencias que nos anima a proyectarnos al futuro con confianza. ¿Te ha pasado que recordar un logro pasado te motive a perseguir una nueva meta? Eso es la nostalgia funcionando positivamente, dando ánimos basados en tu propia biografía. Además, como vimos, numerosos estudios indican que revivir recuerdos agradables puede mejorar el estado de ánimo e incluso servir de amortiguador contra el estrés y la ansiedad. Es como un antídoto natural contra la soledad. Pensar en momentos donde nos sentimos queridos nos reconforta en momentos difíciles. También puede impulsar la creatividad al replantearnos experiencias pasadas desde nuevas perspectivas. Y no olvidemos el simple placer estético: escuchar aquella canción especial o hojear un álbum de fotos nos produce genuina felicidad. En resumen, la nostalgia en su justa medida puede elevar nuestra autoestima, darnos alegría, cohesionarnos con otros y hasta servir de inspiración. Lejos de ser una traba, sería un recurso para el bienestar. De hecho, hoy se habla de la nostalgia como una emoción profundamente humana y universal que, bien manejada, nos ayuda a crecer y avanzar. Es decir, sentir nostalgia no es malo en sí, al contrario, abrazarla sin miedo y comprenderla puede enriquecernos emocionalmente. Los riesgos o efectos negativos: por otro lado, hay que reconocer que la nostalgia también tiene sus sombras. En exceso o mal encausada, puede volverse parálisis o sufrimiento. Recordemos que históricamente se consideraba a la nostalgia como una forma de melancolía enfermiza. En el siglo XVIII llegaron a verla como un trastorno que podía ser debilitante e incluso fatal, pues algunos soldados nostálgicos caían en depresión profunda. En Wikipedia.org. Hoy ya no la vemos como enfermedad, pero esa observación extremeña nos alerta: una persona que vive atrapada en el pasado difícilmente hallará plena satisfacción en el presente. La nostalgia puede ser dañina si se convierte en evasión de la realidad actual. Por ejemplo, alguien que idealiza tanto sus años de juventud que no invierte en su vida presente, evitando hacer nuevos amigos o proyectos porque ninguno será como antes. Está usando la nostalgia como un escudo contra el cambio, y eso a la larga genera estancamiento. También está el peligro de la distorsión: si nos aferramos a una visión demasiado idealizada del pasado, podemos caer en la desilusión o el cinismo hacia el presente. Nada de lo de ahora vale la pena comparado con aquellos tiempos. Esto puede minar nuestra motivación y generar una actitud negativa crónica. A nivel emocional, la nostalgia tiene un componente de pérdida que, si predomina, puede alimentar la tristeza y la frustración. Hay nostalgias dolorosas, por ejemplo, extrañar a un ser querido fallecido, que si no se elaboran adecuadamente pueden derivar en depresión. En casos extremos, una persona puede quedar anclada en un trauma o recuerdo, imposibilitada de avanzar, lo que en psicología se conoce como trastorno de duelo complicado. Por ejemplo, cuando alguien no puede superar la muerte de un ser querido y vive en el ayer. Incluso en sociedad vimos los riesgos: la nostalgia colectiva mal canalizada puede llevar a negar problemas presentes o a intentar soluciones retrógradas que generan conflicto. En síntesis, la nostalgia es mala cuando deja de ser un lugar para visitas ocasionales y se convierte en tu lugar de residencia permanente. Si solo miramos hacia atrás, perdemos de vista el camino al frente. Dicho de forma simple, lo bueno de la nostalgia está en saborearla, no en instalarse a vivir en ella. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio saludable? Aquí van algunos consejos prácticos respaldados por especialistas. Primero, disfruta la nostalgia con moderación.
Es magnífico de vez en cuando ver tu película favorita de la niñez o reunirte con viejos amigos a recordar anécdotas, eso te dará energía y calidez emocional. Pero alterna eso con crear nuevas experiencias en el presente. Al fin y al cabo, lo que hoy vives será la nostalgia del mañana. Segundo, usa la nostalgia de forma constructiva. Si añoras algo de tu pasado, pregúntate qué valor rescato de ahí. Por ejemplo, si sientes nostalgia por cuando estabas en la universidad, quizá extrañas el sentido de comunidad o de aprendizaje continuo, ¿por qué no buscar actividades actuales que te den eso de nuevo? En vez de lamentar que esos años se fueron. La nostalgia puede ser una brújula que señala qué aspectos de la vida valoramos y queremos conservar, aunque sea de nuevas formas. Tercero, sé crítico con tus recuerdos, disfruta lo hermoso que tuvieron, pero reconoce que ningún tiempo fue perfecto. Evita comparar tu realidad actual con una versión idealizada del pasado. Esa comparación suele ser injusta, el presente lo vemos con todos sus problemas reales, el pasado lo vemos con niebla romántica. Cuarto, comparte tus recuerdos pero también escucha los de otros. La nostalgia puede ser un puente intergeneracional maravilloso si la intercambiamos. Aprende que añora tu padre o tu abuela de sus tiempos, cuéntales tú que te produce nostalgia. Así todos entendemos que cada época tiene sus encantos y desafíos. Por último, si notas que la nostalgia te produce más dolor que placer, o te sume en depresión, busca apoyo. A veces detrás de una nostalgia excesiva hay asuntos pendientes, arrepentimientos, duelos no resueltos, que conviene trabajar con un amigo de confianza o incluso con un terapeuta, para liberar el peso del ancla y permitirte avanzar. En definitiva, la nostalgia no es ni buena ni mala en sí misma, es una emoción humana natural. Lo importante es cómo la manejamos. Puede ser un cálido refugio momentáneo que nos dé fuerzas, o una trampa que nos hace huir de la vida real. ¿Y tú qué opinas? En tu experiencia, ¿la nostalgia te ha ayudado a sobrellevar momentos difíciles, o te ha hecho más difícil adaptarte al cambio? Nos encantaría conocer tus reflexiones y anécdotas en los comentarios. Abramos un diálogo nostálgico pero orientado al aprendizaje. 6. Conclusión y recomendaciones. A modo de cierre, hagamos un pequeño repaso de lo explorado. Comenzamos definiendo la nostalgia como ese dolor dulce del recuerdo, entendiendo su origen etimológico, regreso y dolor, y cómo nuestro cerebro encuentra paradójicamente placer en revivir el pasado. Vimos que la nostalgia está ligada a la memoria, la idealización del ayer y la identidad. Luego analizamos su dimensión psicológica, comprendimos que puede elevar el ánimo y cumplir funciones sociales y emocionales positivas, aunque también tiende a pintar el pasado de rosa. Después nos sumergimos en perspectivas filosóficas, con Rousseau entendimos la nostalgia de la inocencia perdida. Con Kierkegaard, la relación entre nostalgia y la angustia existencial, Nietzsche nos advirtió del peligro de anclarnos en la historia y nos instó a olvidar un poco para vivir. Benjamin nos regaló la potente imagen del ángel arrastrado al futuro mientras añora recomponer las ruinas del pasado. Bowman nos mostró cómo la nostalgia reina en la política actual mediante retrotopías seductoras. Y Boym nos enseñó a distinguir entre una nostalgia que quiere reconstruir el pasado y otra que reflexiona sobre él críticamente. Pasamos luego a la cultura popular, notando cómo el cine, la música y la moda reciclan constantemente el pasado porque, seamos honestos, nos encanta ese guiño nostálgico. También observamos cómo los políticos y las redes sociales apelan a nuestros recuerdos compartidos, para bien o para manipular, y cómo la era digital mantiene el pasado siempre presente. Finalmente, discutimos los pros y contras de la nostalgia, concluyendo que no es ni ángel ni demonio, todo depende de la dosis y el uso. Puede darnos sentido de pertenencia, felicidad y aprendizajes, o por el contrario, deprimirnos o estancarnos si nos excedemos en mirar el retrovisor. Como cierre, quiero dejarte algunas recomendaciones si deseas profundizar en este fascinante tema de la nostalgia desde la filosofía y las ciencias sociales. En la descripción del video y el comentario fijado te dejamos enlaces a lecturas clave, el libro El futuro de la nostalgia de Svetlana Boym, donde explica a fondo lo de nostalgia restaurativa versus reflexiva. Retrotopía de Zygmunt Bauman, un ensayo brillante sobre la nostalgia política contemporánea, y las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, donde aparece el ángel de la historia. Si te interesa la parte psicológica, te recomendamos Nostalgia, a Psychological Disorders de Clark Routledge, que aborda investigaciones modernas sobre cómo la nostalgia afecta nuestra mente. Y por supuesto, siempre es enriquecedor volver a los clásicos, los escritos de Rousseau, Kierkegaard y Nietzsche que mencionamos, por ejemplo, Discurso sobre la desigualdad, la repetición.
o sobre el uso y abuso de la historia para la vida, ofrecen muchas más ideas de las que pudimos resumir aquí. Te animamos a explorarlos, porque la filosofía es en sí misma una conversación a través del tiempo. Un diálogo entre el pasado y el presente. Esperamos que este extenso viaje nostálgico teórico te haya resultado ameno y revelador. Al fin y al cabo, la nostalgia, vista con ojos reflexivos, nos habla de lo que valoramos en la vida. Puede ser una ventana al pasado, pero también un espejo que nos muestra nuestro presente. La clave está en mirar por esa ventana de vez en cuando, sin olvidar que seguimos caminando hacia adelante. Si te gustó este video y quieres seguir alimentando tu mente con más contenido de filosofía y pensamiento, suscríbete al canal y dale a la campanita, así no te perderás nuestros próximos episodios. Déjanos un like si te pareció interesante, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Y comparte este video con ese amigo o amiga medio nostálgico que siempre habla de los buenos viejos tiempos. Seguramente tendrán una gran charla a partir de esto. Gracias por llegar hasta aquí, apreciamos tu atención. Te leemos abajo en los comentarios, cuéntanos qué te genera más nostalgia y cómo manejas tú ese sentimiento. Y, por último, recuerda, el pasado, con sus colores sepia, es parte de quienes somos, pero siempre tenemos la posibilidad de hacer del presente un tiempo digno de ser recordado en el futuro. Hasta la próxima.